Bienvenidos, hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana Emanuel. Vamos a nuestro estudio de la palabra. Estamos estudiando la carta que Pablo le envió a Tito. Y estamos en el capítulo 2. Empezamos hoy el capítulo 2, versículo del 11 al 15. Vamos a leer, aunque no creo que terminemos todos los versículos, pero aunque sea un versículo a la vez, de eso se trata. Tito 2, del 11 al 15. Ya estudiamos, terminamos del 1 al 10, ¿cierto? El tema es la gracia de Dios. Ya, este es el tema, la gracia de Dios. Y ahora vamos a leer versículo 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Es lo que le dice Pablo a Tito. Estamos hablando de sana doctrina. El mensaje de la sana doctrina. Y el tema es la gracia de Dios. El gran mensaje de la gracia de Dios incluye 5 puntos importantes aquí, de estos versículos del 11 al 15. Primero, la gracia de Dios trae salvación. Por eso dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. Segundo, la gracia de Dios nos enseña cómo vivir. El versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Tercero, la gracia de Dios nos enseña a esperar el regreso ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 13. Aguardando la esperanza que bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Nuestra esperanza bendita. Nuestra esperanza bendita. ¿Cuál es nuestra esperanza bendita? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, que Jesucristo venga a levantar ¿a quién? A su iglesia en el arrebatamiento. Esa es nuestra esperanza bendita, que cuando Él venga nos iremos con Él para toda la eternidad. Cuarto, la gracia de Dios se demostró en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mire lo que dice el versículo 14. Hablando de nuestra esperanza bendita, que es la manifestación del Señor Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que propio, celoso de buenas obras. O sea, la gracia de Dios
se demostró ¿en dónde? En la muerte. ¿Por qué? Porque Él se dio a sí mismo, o sea, Él colocó su muerte, su vida, puso su vida. Nadie se la quitó. Él se lo dijo a Poncio Pilato: mi vida nadie me la quita, yo la pongo, ¿cierto? La coloco a disposición de la humanidad para que hagan conmigo lo que quieran. Y evidentemente los pecadores hicieron lo que quisieron con el Señor Jesús. Y quinto, la gracia de Dios es un mensaje que debe proclamarse mediante la predicación, exhortación y la reprensión. Es lo que dice el versículo 15. Esto le dice Pablo a Tito, ¿qué? Esto habla y ¿qué? Exhorta y reprende con toda autoridad. Y además de esto, mientras lo hagas, nadie te menosprecie. O sea, somos llamados ¿a qué? A predicar la sana doctrina. Por eso dice, esto habla, la sana doctrina, habla la sana doctrina y exhorta y reprende con toda autoridad, porque esta es la palabra ¿de quién? De Dios. Nadie debe menospreciar ¿a quién? A los predicadores del Señor Jesús. Amén. Ahora bien, ¿qué es la gracia? Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Salvación a todos los hombres. Entonces, la gracia de Dios trae salvación. ¿Qué quiere decir la gracia de Dios? Esto quiere decir que entre los hombres, gracia es una cosa y para Dios, y en el caso de Dios es otra cosa. Entre los hombres, gracia significa el favor y la bendición que una persona confiere a otra, hace por otra. ¿Ya? Lo que usted hace por una persona, por otro individuo, por otra mujer, por otro hombre, es gracia, es un favor, ¿cierto? Pero la gracia de Dios significa algo más. La gracia de Dios es la gracia que trae ¿qué? Salvación. ¿A quiénes? A toda la humanidad. La gracia de Dios trae salvación a toda la humanidad. La gracia de Dios es ¿quién entonces? Jesucristo. Porque solamente a través de Jesucristo hay ¿qué? Salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Entonces, Jesucristo es el regalo de el Salvador al mundo. Entonces, la gracia de Dios, que es el Señor Jesucristo, salva. ¿Salva a quién? A toda persona. Toda persona que se rebela contra Dios puede ser salva. ¿A través de quién? De Jesús. Toda persona que incluso maldice a Dios puede ser salva. ¿A través de quién? De Jesús. Si se arrepiente de sus pecados. Toda persona que se opone a Dios puede ser salva. Si se arrepiente, ¿como quién? Como Pablo, al que estamos estudiando. ¿Ya? Él estaba ¿qué? Oponiéndose a Dios, y ahí lo encontró Dios en una oposición férrea contra el Señor, y lo salvó el Señor. Toda persona que peca contra Dios puede ser ¿qué? Salva. ¿Por qué? Porque si se arrepiente, Dios lo va a salvar. Toda persona que vive de forma contraria a Dios, toda persona que vive una vida impía, pecadora, toda persona que está sola en este mundo puede ser salva. Toda persona que está vacía en su corazón puede ser salva, siempre y cuando ¿qué? Se arrepienta de sus pecados. Todo aquel que dice, no tengo fuerzas,
no tengo ninguna vitalidad, esa persona puede ser ¿qué? Salva. Toda persona que tiene cualquier carencia o necesidad, si se arrepiente de sus pecados, puede ser ¿qué? Salva. Toda persona que carece de propósito y significado en su vida, ¿quién le puede dar ese propósito? ¿Quién le puede dar ese significado a su vida? El Señor Jesús. Si se arrepiente de ¿qué? De sus pecados, y puede ser ¿qué? Salva. Eso es lo importante. Ahora, ahí sí, como dice la palabra, todo, y lo dice Pablo a los filipenses, ¿no? Todo lo podemos ¿en quién? En Cristo que ¿qué? Que nos fortalece. Entonces la gracia de Dios, que es el Señor Jesucristo, alcanza a aquellos que han rechazado a Dios, a los que andan según sus propios caminos, viviendo como quieren, alejados de todo. La gracia del Señor se extiende a aquellas personas que ignoran y niegan a Dios y prestan muy poca atención a lo que Dios les dice. Recuerde dos cosas. Somos salvos por gracia, como dice Efesios 2:8, ¿cierto? Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es por obras, sino por la fe, no de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Entonces, la idea es esta. La gracia de Dios, o sea, el don de su Hijo al mundo, ¿es algo que usted merece? No. Nadie lo merece. Nadie merece ser salvo. Pero la gracia de Dios puede obrar en la vida de cada uno. Pero hay algo interesante. La gracia de Dios la puede ganar cualquiera. Usted puede ganar, tiene méritos para ganar la gracia de Dios. No, nadie. En la carrera en que llevamos y que el mundo lleva a través de la historia, nadie hace méritos propios para ganar la gracia de Dios. Ninguna persona se merece el favor de la salvación que hay en el Señor Jesucristo. Ningún hombre, ninguna mujer, sea joven, sea adulto, nadie merece el favor de la salvación que hay en Cristo Jesús. Y entonces, bajo ese contexto, encontramos tres razones por las cuales nadie merece la gracia de Dios. Por eso es que deberíamos vivir de rodillas, porque al final nadie merece la gracia de Dios. ¿Por qué nadie merece la gracia de Dios? Primero, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué estamos destituidos de la gloria de Dios en principio? Por el pecado, evidentemente. El pecado. ¿Qué dice Romanos 3:23? Versículo que todo cristiano debe saber de memoria. Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado nos aleja ¿de quién? De Dios. El pecado genera en nuestra vida un abismo profundo entre Dios y los hombres. Entonces, Dios no peca, Dios no va en contra de su ley, pero el hombre, el ser humano sí. El ser humano por naturaleza es ¿qué? Pecador. Pecamos y transgredimos ¿qué? La ley de Dios, los mandamientos de Dios. Dios
nunca actúa en contra de su gloria y de su naturaleza. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Por consiguiente, el pecador debe estar, ¿qué? Alejado ¿de quién? De Dios. Porque si Dios no lo rechaza, entonces estaría en contra de su ¿qué? Naturaleza. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para salvar a quiénes? A los pecadores, porque no había ninguna otra forma de que el pecador se acercara a Dios. Entonces, el hombre como ser humano hace todo tipo de cosas que va en contra de la naturaleza de Dios. Todos los que están afuera, todos los que nunca se acercan a una iglesia a escuchar la palabra, nunca abren la Biblia, nunca han confesado con su boca que Jesucristo es el Señor, todo lo que hacen es rechazado por Dios. Muchas veces, y la mayoría de las veces, aún estando caminando entre comillas con Cristo, muchas veces avergonzamos a Dios. Maldecimos prácticamente al Señor. Rechazamos al Señor. Lo ignoramos. ¿Con qué? Con nuestras actitudes, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar. Dios mora en la gloria de su perfección. Él es perfecto, 100%. Y nosotros somos ¿qué? Vergüenza, corrupción, inmoralidad total. Entonces, son dos polos opuestos, ¿cierto? Entonces, es imposible que nosotros estemos en la presencia de Dios en esas condiciones. Por eso necesitamos ¿a quién? A Jesús. Necesitaba Dios alguien perfecto como Él que viniera a salvar a esta humanidad de todos sus pecados. Entonces, estamos destituidos de la gloria de Dios, muy lejos de la gloria de Dios, a distancia de la gloria de Dios. Lo que dice Romanos 3, 10 al 18. Mire lo que dice. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el resumen de ¿quién? De la naturaleza pecaminosa del ser humano, de la naturaleza del hombre. Entonces, 3 razones por las cuales no merece el ser humano la gracia de Dios. Primero, entonces, porque somos pecadores. Somos pecadores. Nos encanta el pecado, ¿cierto? Vivimos en pecado, nos encanta el pecado. El ser humano es pecador por naturaleza. ¿Cuándo? En el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios. La naturaleza toda se corrompió. Segundo, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? En el sentido de que usted y yo y el ser humano muere. Es finito. Y Dios es eterno. O sea, Dios no muere. Dios permanece por los siglos de los siglos. No tiene principio ni tiene fin. Pero nosotros somos
finitos, tenemos un tiempo en esta tierra. Y por la gracia del Señor, claro, somos eternos, pero la eternidad del ser humano que no se rinde a los pies de Cristo va a dar, ¿dónde? En el lago de fuego, en la segunda muerte. Acuérdense, ya lo compartía el domingo pasado. Va a ir a parar al infierno. Pero aquel que puede disfrutar la eternidad con Dios por los siglos de los siglos, esa persona que necesita ¿a quién? A Jesús. ¿Dónde? En su corazón. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días de su vida. Entonces, estamos destituidos de la gloria de Dios en el sentido de que morimos. Morimos físicamente. Y si no nos arrepentimos de nuestros pecados, moriremos ¿qué? Espiritualmente por toda la eternidad. ¿Estamos? Porque ya recuerdan ustedes que morir espiritualmente es ir a parar al lago de fuego, ir a parar con Satanás en el foso que arde con fuego y azufre. Terrible, ¿cierto? Si en este tiempo de calor, aquí de verano, aquí en Houston, no resistimos el calor, imagínense cómo pasará allá en el infierno. Ahí está el problema. Ahora bien, evidentemente Dios no muere, pero usted y yo sí morimos. O sea que somos antagónicos con el Señor, ¿cierto? La gloria de la naturaleza de Dios vive por los siglos de los siglos, por siempre. ¿Y nosotros qué? No. ¿Cuántos años piensa usted vivir aquí en esta tierra? Bueno, usted irá hasta que el Señor determine. Pues, si por usted fuera, usted diría, bueno, mayor cantidad de tiempo que me dé el Señor está bien. El problema es que de todas maneras nos deterioramos. Nos deterioramos y al final nuestra vida no la podemos vivir. Desearíamos en muchos casos morirnos más rápido y no estar en una condición que no podemos caminar, no nos podemos valer por nosotros mismos, tenemos que depender de otras personas y esa es una vida un poco complicada para uno y para los demás. Porque si no tienes dinero, por ejemplo, y aún teniéndolo es un poco complicado. Pero si no tienes dinero, tus hijos no van a estar llevándote y trayéndote a la hora que tú determines de aquí para allá, para acá. Ellos quieren hacer su ¿qué? Su propia vida, tienen sus propios compromisos. Entonces, la vergüenza de nuestra naturaleza es que nosotros morimos al final. Nos envejecemos, nos deterioramos, nos debilitamos, perdemos muchas veces la memoria, perdemos la vista, o perdemos el habla, o perdemos las fuerzas, y al final ¿qué? Morimos. Tenemos que morir. ¿Ya? El problema es morirnos sin ¿quién? Sin Cristo. Porque nuestra eternidad sin Cristo no será nada envidiable o nada agradable. Tenemos que pasar por la experiencia agonizante, terrible, dolorosa, ¿de qué? De la muerte. Todo ser humano morirá. Excepto ¿quiénes? Aquellos cristianos que estén vivos cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento. Acuérdese lo que dice el Señor. Los muertos en Cristo, cuando Él venga por su iglesia, resucitarán primero. Y los que vivamos o estén vivos en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué? Serán transformados y nos iremos con el Señor. Y nos iremos con el Señor. Entonces, al final todos estaremos ¿qué?
Todos tenemos que morir. Todo ser humano tendrá que morir, excepto en el momento del arrebatamiento, cuando venga el Señor, aquellos cristianos que estén con Cristo. Como usted puede ver, eso quiere decir que físicamente y técnicamente el ser humano está a años luz de la gloria de Dios. Años luz de la gloria de Dios. Pero como dice Pablo a Tito en el versículo 11, la gloria, el Señor, la gracia del Señor se manifestó, o sea, el Señor Jesucristo vino, se hizo hombre, ¿para qué? Para salvarnos. ¿Para salvar a quién? A los pecadores. ¿Usted estaba allí? Claro, todos estamos allí, ¿cierto? Todos estamos allí. Ahora bien, mire lo que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿qué? Una sola, ¿qué? Vez. Y después de esto, ¿qué? El juicio. El juicio. Igual, primera carta de Pedro 1:24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Ese es la radiografía, según el apóstol Pedro, del ser humano, de la gloria del hombre, del ser humano. No somos al final, ¿qué? Nada. Sin Cristo no somos nada. Somos valiosos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y sin Cristo nada somos. Segundo libro de Samuel, Salmo 49:10 dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Por más que nosotros seamos lo que nos demos, lo que nos creamos, sabios, entendidos, por más que eso pase, al final somos ¿qué? No somos nada. Al final nos vamos y usted y yo nos matamos trabajando aquí, y ¿a quién le queda todo lo que produjimos o lo que producimos? ¿A quién? No sabemos. Y usted dirá, bueno, se lo damos a los hijos, sí. El hijo se casa y la mujer llega a despilfarrar, o la muchacha se casa y el hombre llega a despilfarrar porque no les costó nada. ¿Se da cuenta? Ahí está el problema. ¿Ya? Entonces, los viejos, ¿qué dicen los viejos? Un viejo refrán: lo que nada nos cuesta, hagamos lo que fiesta. Ese es el problema. Nadie sabe para quién trabaja, efectivamente. ¿Ya? Y hay gente que se muere absteniéndose de comer bien, un buen plato, una buena mesa, una buena comida, por guardar, por tener una cuenta allí bajo el colchón, bajo la cama, o una cuenta bancaria, y al final se van, y quién sabe en qué queda todo. Miren lo que dice Salomón en Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Ese es el problema. Nada. El día que nos tocó, ¿qué? Nos tocó. Y sus proyectos, sus ideas, sus conceptos, y con la otra condición o el otro gran problema, que si no
dejamos ordenadas nuestras cosas, la herencia con los hijos terminan matándose por 2 o 3 cositas que quedó del padre y que quedó de la madre. Ahí está el problema. ¿Ya? Eso es el ser humano. Esa es la desgracia del ser humano sin Cristo. Por eso yo siempre le digo a la gente, y no sé si lo he dicho antes, pero siempre lo reitero dentro de las predicaciones. Como dice el salmista, al que ordenare su camino le mostraré la salvación. Ahora, ¿qué es ordenar? Ordene su vida. Ordene sus bienes. Ordene lo que tiene. ¿Qué quiere decir ordenar? Bueno, si tengo algo y tengo unos hijos, haga el testamento. No, pero es que no me voy a morir todavía. Bueno, pues es que nadie sabe cuándo se va a morir, por supuesto. Pero haga el testamento. Precisamente por eso, mientras tenga vida, haga el testamento, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. Cuándo nos vamos a ir. O si vamos a estar en óptimas condiciones para tomar decisiones. Porque podemos estar con vida, respirando. Pero quizás, ahí está el problema, quizás mentalmente ya no estamos aptos para tomar decisiones. Y entonces uno viene y nos lava el cerebro y nos conduce a hacer algo indebido, injusto para con los demás. Y ese es un problema. Se muere uno y terminan peleando porque se acusan unos a otros. Entonces siempre es importante hacer un testamento. Y no es verbal. Es por escrito. Por su voluntad debe estar escrita. Debe estar escrita. Para que sus hijos respeten su voluntad. Para que la familia respete su voluntad. Su voluntad debe estar por escrito. Entregarle a ellos, mira, y reunirlos y hablarles en la mesa, comiendo también, diciéndole, bueno, hay esto y esto, si llega a pasar algo, si yo muero, hombre, su mamá es la que queda con todo, pero ya hemos hablado que si el día que ella fallezca, esto es para fulano, esto para mengano, esto para sultano y esto para perenseco. Punto. O venden esto que hay y se reparten por partes iguales. Punto. Sin ponerse a pelear. No tienen por qué pelear. No hay motivos para que peleen. Nadie tiene que aprovecharse de los demás. ¿Ya? Así debe ser. Así debe ser. Es muy importante eso. Es muy importante. Si hay deudas, igual. Decirle, bueno, ya saben, le debemos a Julano, a Mengano, a Perencejo, a Sultanejo. Si yo llego a fallecer, ustedes venden, pagan las deudas. Y aunque muchas deudas, por ejemplo, si son empresariales, caducan en el momento en que mueren. Hay muchas deudas. En otros casos, si la casa está hipotecada, por ejemplo, ahí llegan y le caen a la casa. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pagar antes para evitarnos, por lo menos, ganarle algo a la casa. Entonces, todo eso se habla. Pero ¿a qué llegamos entonces? A este punto. Bueno, llegamos a este punto porque estamos hablando que estamos destituidos de la gloria de Dios en el sentido de que morimos. Dios es eterno, Él no muere, Él no le duele nada, Él no tiene no le falta nada. Pero nosotros podemos, aunque estemos jóvenes, tener un faltante físicamente en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestra salud. Y entonces, entre más rápido
tengamos todas nuestras cosas en orden por si ya nos tenemos que ir en un momento determinado, pues nuestros hijos no tengan que sufrir consecuencias. Amén. Muy bien, entonces, hay 3 razones por las cuales no merecemos la gracia de Dios. Primero, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Segundo, estamos destituidos de la gloria de Dios en el sentido de que el ser humano tiene que pasar por una etapa de decadencia. Nos vamos debilitando paulatinamente y al final tenemos que morir. Y tercero, estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos violado ¿qué? Las leyes del Señor, las leyes del cielo, y estamos condenados a la prisión y al juicio. ¿Dónde? En el infierno. En el infierno. El ser humano ya está condenado. ¿Qué dice Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios está cuando ahora ya sobre esa persona. La ira de Dios está sobre esa persona. Entonces, usted necesita entenderlo, comprenderlo, asimilarlo. Todos necesitamos eso. La gracia de Dios se ha manifestado para eso. Se ha manifestado para que nosotros evitemos el destino final, que es el infierno, y evitemos estar en el juicio del gran trono blanco, o sea, en el juicio donde van aquellos que han rechazado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Cuando morimos, ¿dejamos de qué? ¿De existir para siempre? No. Pasamos a la eternidad. Aunque la eternidad la tenemos desde ahora, pero pasamos allá. El problema es, en esa condición, ¿a dónde vamos a parar? ¿En dónde vamos a parar? El hecho de que estemos destituidos de la gloria de Dios nos hace estar ¿en qué condición? Destituidos ¿de quién? Del reino de los cielos. Si estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos destituidos ¿de quién? De el reino de los cielos. No tenemos comunión ¿con quién? Con Dios. Estamos alejados ¿de quién? De Dios. ¿Y por qué estamos alejados de Dios? Porque no somos perfectos. Por lo tanto, no estamos hechos para vivir en un lugar de perfección como en el reino de los cielos. Aún así, que Cristo nos salva. Él nos hace por su gracia, por eso dice Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvarnos. Por su gracia vamos detrás de Él. Vamos en el reflejo de Él, por su gracia. Pero aún así, no hacemos méritos para estar salvados. Aún así no vivimos conforme a la palabra de Dios. Aún así no hacemos lo que Dios demanda cómo debemos vivir cada uno de nosotros. Porque alguien cumple, por decir algo, los 10 mandamientos a la perfección. Ni siquiera el primero. Ni siquiera el primero. Ama a Dios como qué. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Alguien ama a Dios así? Nadie. Usted se ama a usted primero. Usted se ama. Pero de la manera en que usted se ama, no ama a Dios.
Y ese es el primer mandamiento que violamos, que desobedecemos. Porque no amamos a Dios como Él merece ser amado, ¿sí? ¿No? Porque si amáramos a Dios como Él merece ser amado, viviríamos de rodillas, viviríamos clamándole que tuviera misericordia en nuestras vidas. Pero, ¿le clamamos al Señor todos los días? ¿O cuando nos acordamos? ¿Se da cuenta? Entonces, nuestro destino, el destino de la humanidad es el infierno. Y bien ganado, ¿eh? Bien ganado. ¿Por qué? Porque como dice Isaías 6, Dios es un Dios santo, santo, santo. Y como dice el escritor de los Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Porque Él es un Dios santo, santo, santo. Y entonces a mí me causa cierto escozor escuchar a muchos cristianos cuando dicen, es que yo merezco más. Oh, mereces más. Mereces más. Yo creo que cuando nosotros más conocemos a Dios, más queremos desaparecer de esta tierra. Porque nos damos cuenta que estamos demasiado lejos de agradarlo a Él con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de vivir. Por eso era que Pablo quería irse con el Señor. Él prefería estar en la presencia del Señor. Bueno, pero por la obra aquí estoy. Cuando tú termines, no hay problema. ¿Pero por qué? Porque él sabía que no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Eso hago. Y eso hacemos todos. Pero aún así, el ser humano de hoy no reconoce su bajeza, no reconoce su debilidad, no reconoce sus problemas en cuanto a su relación con Dios. Estamos condenados a vivir fuera del reino de los cielos. Y por eso la gente en la calle dice, pero Dios es bueno. Sí, claro, Dios es bueno. Entonces Él no manda a nadie al infierno. No, es que Él no manda a nadie al infierno. Él no manda a nadie al infierno, a tal punto que Él dejó escrito en su palabra los dos caminos. Ahí está escrito, o vas al reino de los cielos, necesitas vivir así, o vas al infierno y necesitas... Si quieres ir al infierno no tienes restricciones. Entra por una puerta ancha, lleva lo que quiera, vive como quiera, camina como quiera, anda como quieres, no hay ningún problema. Eso te conduce a la perdición. Al fin y al cabo ahí puedes hacer lo que te da la gana. Pero si quieres ir al reino de los cielos, tienes que pasar por el filtro. Una puerta angosta, un camino angosto y un camino largo que tienes que transitar para que te lleve ¿a qué? A la vida eterna. Necesitamos entenderlo, comprenderlo. Estamos entonces condenados a vivir fuera del cielo. Todos aquellos que están lejos del Señor Jesucristo. Lejos de la presencia de Dios. En un lugar llamado ¿qué? Infierno. Debemos recordar siempre ¿por qué? ¿Por qué el ser humano está llamado a vivir en el infierno? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque escogió vivir sin Dios. Escogió vivir sin Dios. El ser humano, el mundo escogió vivir sin ¿quién? Sin Dios. Mucha gente va a usted y le da un tratado
Un tratado es una invitación a ir a la iglesia, a que venga y conozca del Señor. Y muchos, ¿qué hacen? Toman el tratado, lo arrugan y lo tiran a la basura. La mayoría es lo que hacen. ¿Estás rechazando a quién? ¿Al hombre? No, estás rechazando a Jesús. Estás rechazando a Jesús. Y Jesús lo dijo claro: cuando los vituperen, cuando hablen mal de ustedes, cuando los golpeen, no lo están haciendo a ustedes, lo están haciendo ¿a quién? A mí. Por eso era que cuando Jesús se le presenta a Pablo y lo manda al piso y lo deja sin ojos, o sea, ciego, ¿qué es lo que le pregunta a Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo? ¿Y tú quién eres? Yo soy Jesús, el que tú estás persiguiendo. O sea, no estás persiguiendo a estos discípulos, no, me estás persiguiendo a mí. Y ahí le cayó el 20 a Saulo. Él entendió inmediatamente, impresionante. Porque fue lo primero que preguntó: ¿qué quieres que haga, Señor? Y él sabía, cuando le dijo Señor, a qué tipo de Señor se estaba refiriendo. Entendió que eso no era normal, que eso era sobrenatural. Por eso le llama: ¿y qué quieres que hagas, Señor? Ya entendió que ese Jesús era Dios y que esos que lo seguían eran discípulos de Jesús, pero era siguiendo ¿a quién? Al Dios real. Por eso él le pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces el mundo ha escogido vivir sin Dios, y como ha escogido vivir sin Dios, están condenados a vivir sin Dios el resto de la eternidad. Ese es el problema. Si rechazamos el privilegio de vivir con Dios, aquí donde estamos, entonces estamos rechazando el derecho a vivir con Dios en la eternidad. Si no necesitamos a Dios aquí, tampoco lo necesitamos allá. Allá se encarga ¿quién? El chamuco, Satanás, el príncipe de este mundo, el que vino a robar, a matar y a destruir. Necesitas aquel que vino a darnos vida, y vida en abundancia. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan ¿el qué? El cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? En el infierno. ¿Quién es el que puede hacer eso? Eso no lo puede hacer Satanás. Eso lo hace ¿quién? Dios. Dios es el que puede hacerlo. Dios. ¿Ya? Ahora, Satanás lo hace cuando ya Dios te descartó. Ya le perteneces a él. Pero en principio en esta tierra, simplemente el ser humano necesita ¿a quién? A Dios. Y debe tenerle temor a Dios, un temor que es reverencial. Porque Él puede quitarme la vida en cualquier momento y mandarla ¿a dónde? Al infierno. Tiene el poder. Es el Dios todopoderoso. Uno de sus mayores atributos. Él es el Dios todopoderoso. Ahí está el problema. Ahora bien, hay una noticia buena. ¿Cuál es la buena noticia? Los tres elementos que nos alejan de Dios, que nos impiden disfrutar la gloria de Dios, es el pecado, nuestra condición finita, o nuestra condición de que somos hombres y mujeres limitados, 100% ¿qué? Limitados, porque por más dinero que tenga un hombre, morirá. ¿Y qué están haciendo ahora? ¿Y cuál es la idea de los magnates? Da risa, ¿no? La ciencia aumentará. ¿Y para qué?
quieren aprovechar la ciencia y no, que es que quieren ir a... Esa es la idea de Elon Musk, ¿no? Un grupo completo que se va a Marte y establecen allá un lugar de hábitat para ellos. Porque esta tierra ya les queda pequeña, ¿no? La conquista, quieren conquistar a Marte, exactamente. Quieren conquistar a Marte, ¿ya? Entonces quieren ir a vivir allá. Pero lo que no entienden es lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Pedro dice que el Señor va a destruir, a desintegrar todo, incluido Marte. Incluido Marte. Por eso tendremos que cielo nuevo y tierra nueva. ¿Para qué? Para aquellos que reconocen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, nos aleja de la gloria de Dios el pecado, el hecho de que somos débiles, somos carne. Y tercero, ya estamos, según la palabra de Dios, según la Biblia, ya estamos condenados, destinados al infierno, porque no tenemos, los que no tienen ¿a quién? A Cristo Jesús. Sin embargo, para toda la humanidad, para los 8.000 millones de habitantes de esta tierra, hay una buena noticia. ¿Y cuál es la noticia? La gracia de Dios. El Señor Jesucristo, que es la gracia de Dios, nos ha traído ¿qué? Salvación. Es lo que dice el versículo 11 del capítulo 2 de Tito. La gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. Somos salvos por la gracia de Dios. ¿Y quién es la gracia de Dios? Jesús. Solo a través de Jesús hay salvación. No hay otra opción. No la busquen nada más sino en ¿quién? En Cristo Jesús. La gracia de Dios, el regalo de su querido Hijo, el Señor Jesucristo, nos salva del pecado, nos salva de la muerte eterna y nos salva de la condenación. ¿Dónde? En el infierno, en el lago de fuego. ¿La merecemos? No. Pero Él nos salva. ¿Por qué? Porque Él es la gracia de Dios. En otras palabras, Él es el regalo de Dios para la humanidad, para todo aquel que ¿qué? Que cree. Que cree. Simplemente crea. No merecemos, pero Dios nos ama de tal manera que nos regala esa salvación y es un regalo maravilloso que nadie en esta tierra debería rechazar, menospreciar, darle la espalda. Todos deberíamos, todo ser humano debería recibir ese regalo de Dios. ¿Y por qué lo hizo Dios? ¿Porque nos necesita allá en el cielo? No, Él no nos necesita. ¿Sabe qué le dijo a Moisés? ¿Sabe qué? Déjame, apártate de ese pueblo y apártate y déjame. Voy a desaparecerlos a todos. ¿Y qué le dijo Moisés? No, Señor. ¿Qué van a decir estos por acá? Que los sacaste de Egipto y no pudiste con ellos y por eso los aniquilaste. No. Y le digo, no te preocupes, ya apártate que te voy a colocar a ti sobre un pueblo más fuerte y más obediente. Él puede hacer un pueblo nuevo. Él puede crear una raza nueva. Él puede hacer un pueblo más obediente. ¿Pero qué? Por su gracia. Por su gracia. Mandó ¿a quién? A su Hijo a esta tierra a salvar lo que se había perdido. Por su gracia. La gracia de Dios. Él lo hizo por gracia. Su propia naturaleza es la encarnación de la gracia. Dios se hizo ¿qué? Hombre, humano, para estar en esta tierra, para salvarnos de la condenación eterna.
su propia naturaleza. No importa qué tan pecador haya sido usted. No importa qué tan, en qué condiciones haya vivido usted. Simplemente que la gracia de Dios es la que se ha manifestado para que seamos salvos. Vamos a mirar un par de versículos antes de terminar. La gracia de Dios salva ¿a quién? A todos. Dice, si quiere déjelo así porque ya vamos a terminar, no hay problema. Dice Romanos 10, 12 al 13, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Solo quiénes? Los que invocan al Señor, los que buscan al Señor, los que se acercan al Señor. Dios quiere, dice primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 4, Dios quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. Eso es el anhelo de Dios. Que todos vengan al arrepentimiento de la verdad. Y por eso envió a su Hijo, porque hay un solo ¿qué? Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesús. Dios, Jesús, los hombres. Hay un solo mediador. Nada más. Entonces necesitamos ¿a quién? A Jesús. Y como dice Pedro en la segunda carta, capítulo 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos procedan a qué? Al arrepentimiento. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Que todos dicen, yo soy bueno, yo no le hago nada. Yo no le hago nada a nadie, yo vivo tranquilo. Lo que tengo me lo he ganado a pulso, con mis propias fuerzas. Y no saben que su salud depende de Dios. Sus fuerzas dependen de Dios. Y entonces, pero ellos no se quieren arrepentir de nada, porque según ellos son ¿qué? Son buenos. Según todo el mundo, en su manera de ver su vida, son ¿qué? Buenos. Pero el Señor dice que arrepiéntanse. Si no se arrepienten y no confiesan que Jesucristo es el Señor de sus vidas, no son salvos. Su destino será el lago de fuego. Somos llamados a vivir de rodillas, dándole gracias al Señor por su infinita misericordia, porque nos permitió conocerlo y saber quién es Él y quiénes somos nosotros. Por lo menos tenemos ese privilegio hoy. El problema aquí es, ¿vivimos y seguimos viviendo en simpleza? ¿Vivimos y seguimos viviendo de cualquier manera sin darle ese reconocimiento al Señor? Y sin morir a mi propio yo para que Él sea más exaltado en mi vida. O simplemente decimos, no hay problema, pues el Señor sabe en que estamos en la tierra y a veces cometemos algunos pecadillos y el Señor sabe. Pues sí, el Señor sabe que eres un pecador. O que eres una pecadora, el Señor lo sabe. Pero bueno es el Señor. Porque dice Pedro que Él sigue siendo ¿qué? Paciente. Él sigue siendo ¿qué? Paciente. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Es lo que dice el Señor. O sea,
Él se hizo hombre para salvar a la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar.